Hola Álvaro. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo van? Bien, sí, señorita. Bueno, a ver, aquí veo a Aníbal, a Samuel, Albert, muy juiciosos, conectaditos ya. Bien. Hombres muy juiciosos, bendita entre los hombres. Bueno, bienvenidos a esta sesión de lectura crítica. Vamos a hablar un poquitico entonces sobre las preguntas enunciado, vamos a consolidar aquello que hemos hablado en un pequeño documento y pues aquí están algunas eh, preguntas, unos textos igualmente. Hemos venido practicando sobre texto y pregunta con respuesta de opción múltiple y ver en efecto cómo hemos catalogado las distintas preguntas y cómo podemos asociarlas con respecto a las competencias que evalúan. Y en esa medida, pues elaborar estrategias precisas para responder a estas preguntas que finalmente terminan siendo generales con respecto a los aspectos mencionados. Pero entonces no les envié documento precisamente porque vamos a armar nosotros, aquí entre todos, el documento que consolida las herramientas, los tips que hemos mencionado eh, y, y los otros elementos a tener en cuenta entonces en estas preguntas enunciadas. Voy a compartir acá. Listo. Entonces, bueno, aquí voy a dejar este documento. No sé si alcancemos hoy a realizar todos los textos o a responder las preguntas que vienen de todos los textos. Esto es un mix. Aquí tenemos texto narrativo continuo, tenemos texto informativo discontinuo, tenemos texto expositivo continuo, también tenemos texto expositivo argumentativo, digamos que son textos que ya se desarrollan en ámbitos académicos y en ámbitos científicos. También encontramos, bueno, por último, un texto narrativo continuo. Entonces, es un mix en donde vamos a mirar qué es lo que se resalta en esas preguntas, atendiendo pues a los pasos que también habíamos dicho. Insisto, no sé si alcancemos a solucionar todas las preguntas, si no, entonces cuando terminemos la clase envío este documento ya en PDF, con lo que también estamos pues escribiendo acá y retomando con respecto a las palabras a tener en cuenta en las preguntas enunciadas, o más bien a aquellos aspectos que tenemos que apelar al momento de responder este tipo de exámenes. En primera instancia, vamos a tener unas palabritas en cuenta. Ay, no, pero no, pero no, que se me confunde. Pongámoslo subrayadito. Listo. Tengamos en cuenta estas palabritas. Me aparecen mucho. Las palabras aseverar, afirmar, decir, concluir, inferir, deducir, asegurar y similares en sus refieren a identificar lo que se puede extraer del contenido, teniendo en cuenta gran parte o todo el texto. En este primer aspecto lo que se quiere señalar es que estos verbos los vamos a encontrar mucho en este examen, ya los hemos trabajado en todas estas clases, son latentes y significan lo mismo. Recordemos que incluso hay una competencia que evalúa nuestra capacidad de relacionar las partes del texto para extraer ideas válidas de acuerdo al contenido y a las informaciones. Y esa es la capacidad de inferir. Pues como nos evalúan esa capacidad de inferir, cuando evalúan las palabras aseverar, esta refiere a la capacidad, evaluación de la capacidad de inferir. Se expresa
con palabras, aquí se los pongo entonces, la evaluación, cuando les evalúan su capacidad de inferir, ustedes van a encontrar en estas preguntas las palabras aseverar, afirmar, decir, concluir, inferir, deducir, asegurar. En tanto, ellas significan lo mismo, o sea, que ustedes puedan reconocer lo que se puede extraer y que resulta válido del contenido general o de las partes que habitan el texto. Bueno, esto con respecto a la capacidad de inferir. Evaluación con respecto, bueno, evaluación de la capacidad de identificar localmente. Cuando a nosotros nos evalúan localmente, podemos, localmente, las partes, ¿cierto? Entonces, de las partes, evalúan el sentido y la función, o la función, no las dos. Entonces, por ejemplo, nos pueden evaluar el sentido de una palabra, el sentido de una frase, o el sentido de toda una oración, precisamente. O la función de un signo de puntuación, o de una palabra, o precisamente de las mismas oraciones. Entonces, recordábamos que cuando a nosotros nos evalúan la capacidad de identificar las partes de los textos, nosotros podemos ser evaluados en tanto el sentido de la parte, lo que quiere decir o su significado, o la función o cómo funciona precisamente esa parte para construir el texto. Entonces, eso es el otro aspecto que habíamos dicho de las preguntas. Nos pueden evaluar la globalidad y para ello utilizan esas palabras como aseverar, afirmar, decir, concluir, inferir, etcétera. Pero para evaluarnos localmente ya son otros elementos que vemos en la pregunta. ¿Cuáles son? Que nos evalúan o que nosotros como lectores reconozcamos qué quiere decir el significado de la parte explícita. Voy a poner explícitamente. O sea, que usted reconozca cómo funciona eso que está ahí. O el sentido. Y entonces ya habíamos dicho, o la función o el sentido. Desde dos aspectos podemos ver. Y nosotros habíamos dicho precisamente, reconociendo aquí, que la evaluación del sentido refiere a la composición semántica del texto, ¿cierto? Sentido semántico. Y la función refiere a la composición sintáctica del texto. Entonces aquí se lo pongo entre paréntesis, estoy charlándolo aquí para que observen cómo va la información expuesta en este documento. Listo, entonces para tener en cuenta las preguntas enunciado ya vamos dos aspectos. Uno con respecto a la capacidad de evaluarnos la globalidad, ¿cierto? Y es tener en cuenta que cuando están estas preguntas se vamos a encontrar posiblemente estas palabras, aseverar, afirmar, decir, concluir, inferir, deducir, asegurar o similares, y que como tal lo que buscan es que nosotros podamos extraer una idea válida del contenido del texto que relacione precisamente las partes del mismo de la mejor manera, atendiendo a su sentido pues, y a la estructura. Y además decimos que con respecto a lo local o a la evaluación de lo que está explícitamente en el texto, evalúan, bien sea de la parte, el sentido y o la función. También notamos en las preguntas enunciado, cuando las abarcamos, que las formas de hacer, bueno, vemos formas de hacer enunciados negativos. Entonces, vemos que hay preguntas negativas y este era el otro ítem a tener en cuenta cuando abarcamos las preguntas. ¿Qué tipo de enunciado estoy completando?
Un enunciado que dice o que menciona una idea que se extrae del contenido o pide como tarea reconocer algo que no está en el contenido. Esta parte que está aquí, las formas de hacer enunciados negativos, entonces refieren a esa manera en las preguntas enunciado de referir, refieren a ideas de aquello que no está en el texto. Formas de hacer enunciados negativos. Entonces aquí ya empieza como a mezclarse con las palabras previamente expuestas en la parte de la capacidad de inferir. Por ejemplo, es falso afirmar, es lo mismo que es impreciso decir que no es posible, señor lector, no es posible concluir del texto que es inadecuado deducir que es ilógico afirmar, resulta consecuente expresar que. Esto que se encuentra acá indica lo mismo. ¿Qué es lo que indica? Que su tarea, entonces, indica la misma tarea. La forma de hacer enunciados negativos indica la misma tarea. ¿Cuál es la misma tarea? La voy a poner en mayúscula. Identificar lo que no es posible extraer del contenido textual. Del contenido del texto. Entonces, es falso afirmar que es impreciso, no es posible concluir, es inadecuado deducir, es ilógico afirmar. En otras palabras, lo que su merced va a entender cuando vea este tipo de expresión como tarea es que a usted lo que le están poniendo a hacer es reconocer lo que no se puede extraer del contenido del texto. Con respecto a este tipo de preguntas, o estas preguntas enunciado de carácter negativo, dijimos que una clave para su solución es descartar lo que sí se puede extraer del contenido del texto. Esa es la herramienta, esa es la clave para la solución de estas preguntas. Pues como usted ya sabe lo que sí se puede decir, descártelo, ya que su tarea es encontrar lo que no. Recordando lo que habíamos dicho con respecto a las preguntas enunciadas. Bueno, adicionalmente, formas de hacer enunciados positivos. Entonces, así como encontramos formas de hacer enunciados negativos o más bien forma en que podemos encontrar estos enunciados. En el caso de los enunciados positivos, los podemos encontrar de la siguiente manera. Y en otras palabras, la tarea que tenemos que realizar, recuerden que nosotros tenemos que realizar tareas, ¿no? Entonces, la tarea que tenemos que realizar en el enunciado positivo es, y la tarea de realizar, ¿cuál es? Identificar lo que sí se puede extraer del texto. Entonces ustedes van a encontrar dentro de la pregunta enunciado expresiones como es adecuado decir, resulta coherente concluir. Miren que aquí están utilizando palabras sinónimas para adecuado, para decir, concluir. Miren, con respecto, por ejemplo, cómo se relacionan estos términos con los expuestos aquí cuando evalúan la capacidad inferencial. Entonces, es adecuado decir, en otras palabras, identifique lo que sí se puede decir del texto. Es adecuado decir, resulta coherente concluir, es posible asegurar, es preciso inferir, es correcto aseverar. Es cada uno de estas expresiones o similares indican lo mismo. ¿Qué es lo que indican? Que la tarea a realizar es reconocer lo que sí se puede extraer del texto. O sí se puede extraer de la parte, pues porque esto se puede hacer relacionado, por ejemplo, con la parte. Del fragmento, un ejemplo, del fragmento tal, es correcto aseverar que. Esta es una pregunta local de la que se puede
generar una inferencia. Entonces, aquí veíamos también y resaltábamos que las preguntas mezclan muchas veces la evaluación de las capacidades, no solamente son literales, sino que implican que a partir de un reconocimiento literal usted haga una reflexión. Entonces aquí se terminan mezclando las habilidades al momento de responder estas preguntas. De nuevo, ¿qué estamos haciendo en este momento? Lo que estamos repasando, recordando y rearticulando en esta primera parte de la clase es que vamos a tener en cuenta los elementos clave en la pregunta enunciado. Tenemos en cuenta que cuando nos evalúan la capacidad de inferir, encontramos palabras como estas: aseverar, afirmar, decir, concluir, inferir. Cuando nos evalúan la capacidad de identificar localmente, nos evalúan la función y el sentido de las partes. Vean que se nos pasó aquí, pues no es que se nos haya pasado, pero como estamos construyendo el texto, aquí nos falta poner más bien la evaluación de la capacidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos evalúan la capacidad crítica, ¿sí? O esa capacidad de salir del texto, o esa capacidad de evaluar el contenido del texto como lectores. Entonces, la evaluación de la capacidad crítica implica evaluar el contenido del texto, saliendo del mismo y relacionando con textos externos. Decíamos pues que cuando nosotros nos evalúan la capacidad crítica, nosotros salimos del contenido textual para relacionarlo con otras cosas. Es decir, en este tipo de evaluación resulta complejo evaluar una lectura crítica verdadera, pero dicen, bueno, es posible evaluarlo en la medida en que cuando usted es lector crítico, usted es capaz de relacionar informaciones o ideas que refieran a una misma posición, a una misma postura o a un mismo foco de información, y de eso extraer conclusiones y establecer posiciones incluso. Eso haría un lector crítico. Y como esa es la función, pues entonces pongámosles a realizar ejercicios similares, en donde él tenga que salir del contenido y relacionar con otros textos que refieran al mismo tema. Por tanto, cuando usted le evalúan su capacidad crítica, bueno, implica que usted salga del texto. ¿Qué otro aspecto decíamos acá? Bueno, implica relación. Vamos a ver qué otro aspecto nos falta aquí como por aportarle a la evaluación de la capacidad crítica. Y ya para ver acá qué más podemos poner. Las claves, ya vamos a poner los pasos que habíamos dicho con respecto a la solución. Retomando acá. Decíamos entonces cómo reconocer o palabras clave que encontramos en enunciados negativos y en enunciados positivos. Ahí ustedes lo ven, pues también se evidencia la clave para solucionar estas preguntas. Entonces, si a usted le preguntan, le ponen a completar un enunciado positivo, la clave para solucionar es descartar lo que no se puede extraer del contexto. Ahí como por retomar esas ideas que ya habíamos planteado y que he mencionado en las clases. Listo. Pasos. Habíamos dicho pasos para abarcar estas preguntas. Cualquier tipo de examen estandarizado hasta el nivel en el que van, pregunta lo mismo. Entonces, pasos para abarcar las preguntas de lectura crítica en exámenes estandarizados. Paso número 1. Habíamos dicho, ¿cuál era el paso número 1? Mirar la referencia, título, preguntas. ¿Eran 3 pasos? ¿Cómo eran los pasos? ¿Me recuerdan, por favor?
Listo, entonces paso número 1, revisar los paratextos, título y referencia. Paso número 2, mirar las preguntas y descubrir las tareas. De nuevo, ¿qué es una tarea? ¿Qué es una tarea? Cuando hablamos de tareas, es lo que ustedes tienen que hacer en una pregunta. Entonces ya se dieron cuenta que no todos los textos se leen de la misma manera y que básicamente nosotros identificamos qué es lo que esa persona en particular quiere decir y cómo lo hace. Así que un horizonte para reconocerlo es mirar las preguntas antes de abarcar el texto para descubrir precisamente cómo yo debo interpretar aquello que el autor expone. Entonces, vamos a mirar las preguntas y descubrir las tareas. ¿Qué es la tarea? De nuevo, lo que como lectores debemos hacer. Las preguntas enunciadas. Listo, mirar y descubrir las tareas. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es, este tal descubrir, no es un descubrir, es inferir. Mirar e inferir o extraer, ahí nos ponen las pistas. Mirar las preguntas e inferir las tareas, lo que como lectores debemos hacer en las preguntas enunciado. Creo que habíamos dado unas pistas acá para inferir, porque dijimos, cuando nosotros inferimos es porque hay algo explícito ahí. Entonces, ¿cuáles son las pistas? Que nosotros vamos a reconocer el enunciado. Pista número 1. Reconocer si el enunciado es positivo o negativo. O sea, si usted tiene que completar un enunciado positivo o negativo. Y pista número 2, con respecto a qué. Puede ser con respecto a una parte, pero también puede ser con respecto al tema central, pero imagínense que también puede ser con respecto a la globalidad del texto, o quien quita, pongámosle con respecto a la intención comunicativa, o venga, pongámosle una con respecto a los signos de puntuación, y así sucesivamente. A ustedes les puedo poner en cantidades de tareas. Entonces, este con respecto a qué, lo ponemos entre paréntesis, las distintas posibilidades y muchísimas otras de evaluar. Entonces, el 2, el con respecto a qué. La pista número 2, el con respecto a qué, es muy importante porque también nos da pues el total horizonte sobre la pregunta y no nos pone a especular o a pensar que estamos solucionando una tarea que no hemos entendido. Entonces, bueno, y con respecto a qué es que tengo que encontrar, eso que se puede afirmar o eso que no se puede afirmar. Y el tercer paso, ya realizar lectura por oraciones, habíamos dicho. Recuerden, se los envío. Vamos a, dijimos, realizar lectura por oraciones, no, por párrafos, en caso de que sea un texto muy largo. Realizar lectura por párrafos y para que esto sea más rápido, rastrear en medio de la lectura la función y el sentido de cada párrafo. Así matamos varios pájaros de un solo tiro y podemos construir el sentido general, o más bien, la intención comunicativa. De la construcción, o más bien de la lectura de las partes y de la comprensión de cómo funcionan en el texto y qué quieren decir, construimos la intención del mismo. Y recordemos, la intención comunicativa es lo más importante a entender en este examen. ¿Qué quiere el autor fundamentalmente? Bueno, dijimos 3 pasos fundamentales para esto y aquí ya dejamos esto en
Bueno, aquí escrito. Ya dejamos esto acá escrito. En ese sentido, vamos a leer aquí un texto titulado El otro. Vamos a aplicar lo que acabamos de decir, reconociendo estos aspectos clave de las preguntas. Entonces, ¿qué hacemos primero, compañeros? Título y referencia. Título y referencia. ¿Listo pues? Título, El otro. Este es un texto de Jorge Luis Borges. Hasta ahí ustedes más o menos podrían identificar el tipo de texto. ¿Quién es Jorge Luis Borges? ¿Quién será? ¿Quién será? Dime. Bueno. Borges aquí. Segundo paso, mirar las preguntas. Vamos a mirar. Entonces vamos a hacer el ejercicio, por favor. ¿Cuáles son las preguntas? Y las vamos solucionando. Les pido el gran favor, tengan su cuaderno al lado, tengamos y anotemos las preguntas para irlas construyendo. ¿Cuáles son las preguntas? Miren la primera. Bueno, ¿qué pregunta enunciada que tenemos que completar? En la oración, aquí están las comillas, tal, la palabra subrayada no significa. Bueno, tenemos aquí la pregunta. ¿Qué es lo primero que vamos a ver en la pregunta? Dos pistas para inferir la tarea. Tenemos que sacar la tarea. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que lo podemos solucionar de una vez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo intentamos? ¿Quién quita hagamos las cosas más rápido? Empezar a descartar. Ir a leer el párrafo. Rastrear. Listo, listo. Bueno, como tampoco nos vamos a desordenar, estamos buscando cuáles son las tareas como tal. La tarea de este enunciado es, dijimos, ¿cuáles son las pistas para reconocer las tareas? Dos, primero, si el enunciado es positivo o negativo. Y segundo, con respecto a qué voy a completar ese enunciado. Primero, enunciado positivo o negativo. Primera pista para encontrar la tarea. ¿Positivo o negativo? Profe, ¿cuál estamos viendo que estoy como perdido? Aquí, mírala. Ah, ya. ¿Esta? Me desconecté un momento y me perdí ahí. Vale, William, tranquilo, gracias por hablarlo ahí. Entonces, esto que está ahí subrayado, les pregunto. Tú dijiste practicar, compañero, hay que descartar. Bueno, para descartar primero tenemos que saber cuál es la tarea. La pregunta es, ¿cómo encontramos las tareas? Pues una pista, de pronto, como pues, por si se confunden, es reconocer si es positiva o negativa y con respecto a qué está haciendo la pregunta. Entonces, primero, positivo o negativo el enunciado que ustedes van a completar. Negativo. Negativo, excelente. ¿Con respecto a qué? A lo que no es. A lo que no significa qué. Muy bien. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a buscar con respecto a qué? ¿Qué no significa qué? Una parte. ¿Cierto? Es una pregunta local. Lo que no significa la palabra del texto. Listo. Entonces, en el fragmento. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Será que lo podemos solucionar? ¿Nos atrevemos? ¿Quién quita?
En la oración. Miren la oración. Ay, pero yo qué hice acá. En la otra punta de mi banco. Entonces, la tarea, identificar lo que no significa la palabra incivil, ¿cierto? La tarea, identificar lo que no significa incivil. Eso es su tarea. Según el enunciado en la oración, ¿qué no significa incivil? ¿Cómo solucionarían esta pregunta? Venga, se las amplío otro poco. Ya le ponemos el número porque esta no les puse el número. Pregunta 1. Entonces, habíamos dicho, identificamos las tareas. Tarea número 1, identificar lo que no significa incivil. Esta es una pregunta negativa con respecto a una palabra. Según el enunciado, ¿ustedes creen que se puede solucionar de una vez? Porque nos dicen la oración y nos la presentan. En la otra punta de mi banco, alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. ¿Qué querrá decir esa palabra? ¿Como descortés? Listo, eso sí significa, ¿cierto? ¿Y cuál es la tarea que tenemos? Buscar lo que no es. Entonces, ¿qué hago con la D? Descartarla. Porque es lo que sí es. Muy bien. Listo. Como la tarea es buscar lo que no es incivil, ¿cuál descarto? La C. Grosero. La C también. Muy bien. Grosero se va, porque sí significa, decíamos, para solucionar tareas negativas, descartamos lo positivo. Para solucionar o para reconocer, encontrar lo que no significa incivil, descartamos lo que sí significa. ¿Y qué otra cosa sí significa incivil? La B. Poco civilizado. Excelente. Entonces, estas tres son las que se descartan y encontramos lo que sí significa, descartamos lo que sí significa y encontramos lo que no Lo contrario. significa. Exacto, tarea negativa. Y encontramos lo que no significa la palabra subrayada. Y vean, un tip. Cuando nos ponen tareas sobre las partes, muchas veces se pueden solucionar de una vez. No siempre, pero miren que ya lo hemos practicado, pero sobre preguntas locales, literales, o sea, sobre las partes. ¿Listo? Y ya hay uno, muy bueno, pues esta es literal, tú tal vez la puedo solucionar, la voy solucionando y no pierdo tiempo. Hay que leer. No, y digamos, en este caso no tuvimos que leer todo el texto y eso no quiere, bueno, toca ver las otras tareas. Bueno, estábamos, digamos que en el proceso y entonces aquí ya avanzamos un poquito y decíamos, estamos en el segundo punto, identificar las tareas. Afortunadamente encontramos solucionamos de una vez la tarea 1. Vamos a ver la de la número 2. Punto número 2. Del texto es posible inferir que, entonces la pregunta número 2 es una pregunta, a ver, ¿positiva o negativa? Positiva. Con respecto a lo que se Positiva. puede decir, ¿cierto? Porque sí. Vean cómo esto es y esta aparece alto, esta forma de pedir lo que sí se puede decir del texto de manera general. Esta es una pregunta totalmente global. Entonces, esta es una de las formas, arriba las pusimos. Del texto es posible inferir que, bueno, nos toca leerlo para ver que sí podemos inferir de su globalidad. Bueno, ahí los ven ustedes. Ahora, acuérdense cómo se llama. El otro de Jorge Luis Borges. ¿Listo? Siguiente pregunta, tercera. El autor del texto hace la siguiente referencia a Heráclito. Y miren, está la parte aquí puesta de lo que dice el autor del texto. Luego dice, Heráclito plantea, luego aquí muestra lo que dice Heráclito.
Según la previa aclaración, el fragmento leído y el sentido global del texto, miren que la tarea implica relacionar tres cosas externas, o sea, la previa aclaración de lo que plantea Heráclito, el fragmento que nos pusieron arribita, entre comillas, de lo que se encuentra en el texto, y la globalidad del mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el autor, que por qué el autor refiere al filósofo. Miren la razón. Esta pregunta es bastante crítica. Si ven que relaciona varios textos y de eso usted tiene que extraer la razón de una referencia a un filósofo. Venga, ¿por qué el autor refiere al filósofo? Es una forma de indagar sobre estrategia comunicativa. Y le están pidiendo la razón de la referencia. Esta es una pregunta que mezcla una parte como tal del texto, una explicación que está aquí mismo en la pregunta y, bueno, pide también tener en cuenta la globalidad del texto. Bueno, antes de intentar solucionarlo, vamos a leer el texto aquí. Bien, entonces tenemos aquí tres preguntas, una con respecto a Heráclito y otra con respecto a qué se puede decir del mismo. ¿Listo? Uy, y el texto siempre es larguito, aunque es como más diálogo. Bien. Las dos que nos toca solucionar, una inferencial, la otra crítica. Nos toca leer el contenido, pero esto lo hacemos rapidito. Vamos a leer por párrafos y nos daremos cuenta y decimos rápidamente cuál es la función, cuál es el sentido y construimos la intención. Estamos entonces ahora en el tercer paso. Construcción de función y sentido por párrafos completos. Primer párrafo. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y con los años lo será tal vez para mí. Aquí contextualiza, fíjense lo que hace el autor que se llama Jorge Luis Borges. Recuerden ustedes el autor, el nombre del autor. Narra, o más bien aclara que tuvo una situación sobre la cual decidió escribir en tiempo después, ¿no? 3 años después de cuando sucedió, que para él fue algo muy complicado de comprender. Dice que casi, pues, digamos, como que casi lo lleva a la locura, o para no perder la locura, intentó olvidar este hecho que vemos a continuación. Aquí aparece este signo de puntuación. No olvidemos que significa que se cortó una parte del texto. Y entonces empieza la narración. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. Indica esto que es en primera persona. Ay, Dios, yo estoy hablando hace rato. Estaba en silencio. Bueno. Retomo. Dice la narración, serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo, la milenaria imagen de Heráclito. Aquí en este párrafo se habla sobre Heráclito, hay una pregunta sobre Heráclito al final, que incluso muestra la postura de Heráclito como filósofo, y muestra entonces en medio, para qué sirve este párrafo, para narrar, para empezar la narración sobre ese momento sobre el cual nos habló, que fue tan impactante para él. Y precisamente empezó al lado de un río que le hizo recordar
a Heráclito, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar sobre esta parte. Siguiente parte. Sentí de golpe la impresión que según psicólogos corresponde a los estados de fatiga de haber vivido ya aquel momento. Podemos quitar lo que se encuentra entre el párrafo, perdón, entre paréntesis, y no afecta lo que se está diciendo o la idea central de la oración. Sentí de golpe la impresión de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco, alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme insípido. Ya aquí sobre la oración evaluada en la 1. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de muchas zozobras de esta mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca ha sido muy entonado, era el estilo criollo de la tapera de Elías Rebull. El estilo me trajo a un patio que ha desaparecido y a la memoria de Álvaro Millán Lapeña, que hace tantos años ha muerto. La voz no era de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror. Me le acerqué y le dije, señor, ¿usted es oriental o argentino? Miren, esto indica diálogo, ¿no? Argentino, pero desde los 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. Hubo un silencio largo, le pregunté. En el número 17 de Malagno, frente a la iglesia rusa, me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. No, me respondió con mi propia voz un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió, yo estoy aquí en Ginebra, en un barco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. Yo le contesté, puedo probarte que no. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes que trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata que tenía el Arzón. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso de la plaza Dufort. Dufort corrigió. Está bien, Dufort. ¿Te basta con todo esto? No, respondió. Estas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano. Entonces, para él es un sueño. La objeción era justa, le contesté. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y mirar con los ojos y respirar. Y si el sueño durara, dijo con ansiedad el joven, para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije, mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. No quieres saber algo de mi pasado, que es no quieres saber algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera. Bien. En este momento hay unas partes muy importantes. Dice, bueno, toda esta parte que está aquí narrada, la primera parte, muestra esa situación en la que él se encuentra con su yo. Y ese yo se sienta al otro extremo del banco. ¿Ese quién es? El otro. El otro es ese yo del pasado, ese joven que se sienta ahí. Ellos tienen entonces esta conversación. Él hace ver que es él mismo, mencionándole lo que tienen en su casa. Y refleja pues que el joven, o el otro precisamente, considera que eso que le está sucediendo es un sueño
mientras que el adulto o el señor, el anciano, dice que, bueno, que digamos que es un sueño que ya ha durado 70 años, o sea, irónicamente refleja que para él eso sí ha sido una realidad. Y precisamente sobre ese acontecimiento es que está hablando. De acuerdo a estos dos aspectos que aquí se acaban de decir, por favor, respondamos a lo que se puede decir del texto de acuerdo a toda su globalidad. Por favor, respondemos. Bueno, a ver. Tarea positiva con respecto a lo que sí se puede decir del texto. ¿Qué sí se puede decir? Que el autor Borges tuvo una experiencia que lo llevó a la locura. Fíjense pues que, ahora, con respecto a los recursos, ¿qué busca principalmente Jorge Luis Borges? Contar su experiencia o su supuesta experiencia en el año 69. Contar su experiencia del año 69. ¿Cómo lo logra? Pues presenta la situación, narra la situación en primera persona, presenta los diálogos con él mismo, quien plantea que hay uno del pasado, uno del futuro, digamos, bueno, uno del presente. Y bueno, obviamente esto es un fragmento, falta más texto. Y bueno, ya finaliza con que para él esto es una realidad, ¿no? ¿Qué sí se puede decir? Se puede decir que el autor tuvo una experiencia que lo llevó a la locura. Nos dice que casi lo lleva a la locura y que por eso decidió escribir. Una cosa es que lo llevó, otra cosa es que casi lo llevó. Podemos decir que el narrador se encontró con su yo del futuro. Es una narración en primera persona. Lo que nos permite reconocer es que, mire, el hecho ocurrió en el mes de febrero. Quien está hablando aquí es el señor, o más bien el Jorge Luis Borges Maduro, el que está en ese presente y se encuentra con esa situación con su propio yo, pero mucho más joven. Entonces, este es el narrador. El narrador es Jorge Luis Borges, adulto, mayor, que dice la oración. El narrador se encontró con su yo, pero no del futuro, sino del pasado. Entonces se descarta. Porque justo lo que se puede inferir que quien se sienta en el otro extremo del banco es el personaje anciano. Quien se sienta es el personaje joven. Pequeños detalles que descartamos. Por tanto, podemos inferir que para Borges, para el Borges anciano, el suceso fue real, para el joven, un sueño. La respuesta es D. Y ahora con respecto a lo de Heráclito y esta pregunta crítica, por favor, teniendo en cuenta ahora sí todo, la globalidad, la cual tiene la intención de Borges de narrar su encuentro con su otro yo, la referencia a Heráclito, pues, por favor, resolvamos esta tercera. Leámosla entre todos, al menos la primera parte. El autor hace la siguiente referencia a Heráclito. Volvemos a leer el fragmento que se encuentra arriba. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente el río hizo que yo pensara en el tiempo, la milenaria imagen de Heráclito. Ahora, lo que viene a continuación es una exposición. Heráclito plantea que nadie,
puede bañarse 2 veces en un mismo río, debido a que aparentemente es el mismo. Debido a que, aunque aparentemente el río es el mismo, sus elementos, su cauce, el agua que corre por él han cambiado. Entonces, a eso refiere Heráclito como tal cuando plantea que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río. Por ejemplo, yo me voy a bañar aquí en el río del pueblo. Si me voy a bañar en el río del pueblo, no me baño 2 veces en el mismo río, según Heráclito, porque todo cambia. Entonces el agua es distinta, el cauce es distinto, lo que lo compone es distinto, y siempre está cambiando. Ahora, de acuerdo a esto, según la previa aclaración, gracias, William. Según esta previa aclaración, según el fragmento que refiere a Heráclito, entonces creo que tal vez aquí se hace un poco más claro el fragmento. Y es que él dice que estaba ahí recostado en el banco, mirando el río, y al mirar ese río, le recordó lo que planteó Heráclito, que el río no es el mismo. Ahí es, entonces, digamos que ahí se puede comprender esa referencia. Según esta aclaración, según este fragmento, según el sentido global del texto en donde él se encuentra consigo mismo, es posible afirmar que Borges refiere a este filósofo. Vea que usted en pocas palabras está identificando por qué refiere al filósofo, se está reconociendo en la estrategia. Borges, el autor, refiere a Heráclito porque sirve como herramienta persuasiva para convencer al lector de que es posible cambiar la personalidad. La referencia a Heráclito muestra que es posible el cambio de personalidad, teniendo en cuenta la globalidad del texto. Aquí vemos que esta pregunta ya es más larga y que pide más texto a entender y relacionar. Entonces, según esto, esas informaciones presentadas, esos 3 textos como tal puestos, pueden inferir que Borges refiere a Heráclito porque sirve como herramienta para persuadir, para convencer al lector de que es posible cambiar la personalidad. Borges nos quiere convencer con esa referencia de que es posible cambiar la personalidad. Cuéntenme. ¿O será que Borges refiere a Heráclito porque lo utiliza como argumento de autoridad para reflejar el cambio al que sus experiencias surreales lo llevaron? ¿O será que Borges refiere a Heráclito teniendo en cuenta también el sentido del texto que cuenta la historia de su encuentro con su propio yo, ¿no? ¿Será que refiere Borges a Heráclito porque le permite enfatizar el cambio del personaje principal expuesto como un encuentro entre dos yo, el futuro y el pasado? ¿Será que la referencia a Heráclito, teniendo en cuenta la aclaración, el fragmento y el sentido del texto, la referencia a Heráclito permite enfatizar el cambio del personaje principal, que es el mismo narrador, o sea, el mismo autor, en este caso, y casualmente el mismo Borges, expuesto como un encuentro entre dos yo, ¿sí? El que cambió en el texto, el del futuro y el del pasado, porque pues para el del pasado es el tuyo del futuro, ¿no? Entonces, ¿será que esto permite enfatizar el cambio de este personaje? La referencia a Heráclito. En otras palabras, le están preguntando por herramientas, teniendo en cuenta información sobre esta referencia precisa. ¿O será que Borges refiere a Heráclito
porque este comprendió que el personaje puede coincidir con su yo del pasado y asimilar su cambio. Compañeros, ¿cuál descartamos? Vámonos para el descarte. Descarte, por favor. Son enunciados mucho más largos y construcción de párrafos mucho más extensos. Bien. William, para descartar o para poner como respuesta. Listo. Muchas gracias, William. Sí, señor. La A es descartable. A ver, Borges refiere al ámbito porque sirve como herramienta persuasiva para convencer al lector de que es posible cambiar la personalidad. Y es que, aunque la referencia de Heráclito refiere al cambio, no es el cambio de personalidad. Sino pues, o sea, no es el cambio intencional de personalidad, como, yo quiero cambiar mi personalidad, sino más bien como una persona cambia, por supuesto, y cómo esto se contrasta con ese encuentro entre el futuro y el pasado. Oscar, ¿esta vez para descartar? Respuesta. Listo. Borges refiere a este filósofo porque lo utiliza como argumento de autoridad. En efecto, Heráclito es un filósofo muy conocido. Vamos a ver si funciona como argumento de autoridad para reflejar el cambio al que sus experiencias surreales lo llevaron. Aquí se menciona, bueno, hay un asunto y me parece chévere que hayas escogido esa respuesta, pues porque en efecto al ser un filósofo uno piensa que es un argumento de autoridad. Pero fíjate que no es con este propósito. Entonces sí, puede ser un argumento de autoridad, bien, pero es para este propósito, para reflejar el cambio al que Borges llegó con sus experiencias locas, ¿no? A eso refiero como surreal, con esas experiencias que no son precisamente reales y que pueden alterar una realidad. Entonces, ¿será que lo utiliza como argumento de autoridad para mostrar el cambio que él tuvo con estas experiencias? Fíjense que no, porque él no está mostrando el cambio que tuvo, simplemente está narrando la experiencia. Por eso no es el cambio propio el que quiere reflejar. Entonces, aunque sí, Oscar, se puede ver como un argumento de autoridad, no es para este propósito que nosotros descartamos. ¿Listo? Sobre todo por este asunto de las experiencias. Vamos a poner en rojito. Por cómo se entiende. Bueno, entre las 6, señor, dime, William. En ese caso también podríamos descartar la C. Que no podía prender el micrófono, no sé por qué. ¿Por qué, William? Porque también habla de un cambio. Si te fijas, todas hablan de cambio. Y precisamente lo que nos muestra la referencia de Heráclito es que todo cambia, todo es cambiante. El río es cambiante, o sea, el río no es el mismo río. Entonces, todo es el cambio. El punto es, ¿será que refiere al tema del cambio en el sentido de Heráclito y cómo esto configuró el sentido del texto? Porque es que esta pregunta es dura. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta la aclaración que me acaban de hacer sobre lo que plantea el fragmento explícito que me ponen del texto
y el sentido global del texto. ¿Por qué el sentido? Porque yo tengo en cuenta la referencia que se hace a Heráclito y sobre cómo ver un río evocó en el narrador ese pensamiento sobre Heráclito. Luego me explican esto. Y cómo de esa parte se entiende que lo que muestra el autor es cómo al encontrarse a sí mismo se ve distinto. Es decir, es el mismo Borges, pero pues en otra faceta de su vida. Cambia. Entonces, ese es el tipo de cambio o el sentido al que se refleja. Es como el mismo río, el mismo Borges, pero pues ya ha cambiado, el tiempo ha pasado. Entonces, ese es el sentido de la expresión cambio o de la palabra cambio, en donde se encuentra a ver. Por eso lo que decía William con respecto a la C, vamos a ver si funciona. Es posible afirmar que Borges refiere a Heráclito. Entonces, Borges, el autor, refiere al filósofo porque Borges, a Borges, le permite enfatizar el cambio del personaje principal. Es decir, de él mismo. Recuerden que en este caso es una narración en primera persona donde el autor se pone como protagonista. Esto no siempre pasa en los textos narrativos, pero aquí sí vemos que el narrador es el mismo autor. Así, Borges refiere a este filósofo porque le permite enfatizar el cambio de personaje principal. O sea, cómo el mismo Borges cambió. Listo. ¿Cómo se presenta ese cambio? Expuesto como un encuentro entre dos yo, el futuro y el pasado. Está presentando la estrategia por la cual está preguntando, y aunque aquí arriba no sea explícito como cuál es la estrategia del autor del texto a mencionar a Heráclito, o más bien, cuál es la idea de cambio que refleja el autor al mencionar a Heráclito, sí se va comprendiendo de acuerdo a la estructura. Esa es una especie de fusión de preguntas sintáctica, semántica y además pragmática. No hemos hablado de este componente. El pragmático es cuando podemos relacionar distintos contenidos en nuestra esencia, o digamos en otras palabras, es la competencia crítica reflejada aquí en esta pregunta. Entonces, le evalúa a usted el sentido general, la función de las partes, cómo sirve esto a la estructura, desde comprensión también del texto externo. Y estos dos funcionan. ¿Por qué? Porque Borges refiere a Heráclito, porque nos permite ver cómo el personaje central de la historia cambió. ¿Y cómo lo expone? Pues con un encuentro entre los dos. Ahí está, estrategia referida a esta herramienta de la mención a Heráclito. Y por último, fíjense en la D, a ver qué nos dice. Es posible afirmar que Borges refiere a este filósofo porque Heráclito comprendió. Fíjense que, bueno, porque Heráclito comprendió que el personaje puede coincidir con su yo del pasado y asimilar su cambio. Vean que, aunque hable del cambio del yo del pasado y todo esto, dice que Heráclito fue el que lo entendió. Y a esto no refiere el texto, porque quien vivió toda esta situación fue el Borges protagonista, que el Borges autor utiliza como narrador, ¿no? Utiliza un narrador protagonista, entonces el mismo Borges está hablando de sí mismo, no Heráclito, y quien comprendió precisamente fue este que se encontró en la situación. Por eso no sirve la D, porque Heráclito no fue el que lo comprendió. La respuesta es la C. Ahí.
Bien. Vamos con un texto discontinuo. Tolerancia cero con la mutilación genital femenina. Con respecto a esto, pues nos conviene también mirar las preguntas. Que no sé, es falso afirmar de la infografía que una pregunta negativa, ¿qué no se puede decir de la infografía? El sentido del texto es que 400. Son preguntas todas globales. Primera pregunta, negativa. ¿Qué no se puede decir de la infografía? Segunda pregunta del texto, o quinta como tal. El sentido del texto es que vamos a reconocer el sentido global, inferencial. Y la última, es adecuado aseverar, pregunta positiva, que lo que más ocupa la infografía es. O son. Vamos a ver qué podría ocupar. Entonces, ¿qué no se puede decir? El sentido global y qué es lo que más, qué se puede decir de lo que más ocupa la infografía. Miren la infografía en su globalidad. Tolerancia cero con la mutilación genital femenina. Miren esta parte también. En la parte derecha. No tengo la forma de tachar acá. En la parte derecha vemos el rostro de una niña. Izquierda, aun cuando en los países en los que se practica existe oposición, continúa dejando daños severos a quienes la sufren. Conoce la situación mundial en este día de tolerancia cero contra esta práctica. Se calcula que 68 millones de niñas serán sometidas a la mutilación genital femenina de aquí a 2030. Bueno, como tal vemos que el tema del texto es que no se tolere la mutilación genital femenina. La información pequeña que está abajo al lado izquierdo habla de que esta es una situación que continúa, pero pues la idea es expresar la total oposición a esta práctica. Luego dice que para el 2030, 68 millones de niñas más serán sometidas a la mutilación. Luego dice que hasta el momento 28 millones de niñas y mujeres han sido mutiladas en todo el mundo. Abajo en la parte izquierda, ¿por qué se practica? Presentan los motivos. Desequilibrio de poder entre hombres y mujeres y discriminación extrema contra mujeres y niños. Y en la parte inferior derecha dice que bueno, mencionan los países, se concentra en 30 países de África y Oriente Medio y Asia Meridional. También hay casos en países asiáticos, comunidades indígenas de Latinoamérica, mujeres refugiadas y migrantes. Aquí tenemos las fuentes, no se ven muy bien. Bueno, tenemos aquí las fuentes abajo. Según esto, primera pregunta, negativa. Ya tenemos claro entonces cuál es el tema. ¿Qué busca la infografía? Exponer que no se debe tener tolerancia a la práctica de la mutilación genital femenina. Expone sobre esta práctica, en dónde más se lleva a cabo, razones por las que se practica y algunas cifras. Cuarta, por favor, me envían la respuesta.
Listo, William. Como tal, tu tarea es buscar lo que no se puede decir de la infografía. Descarta lo que sí se puede decir de la infografía. De pronto. Tarea, encontrar lo que no. Descarten lo que resulta adecuado decir. Bueno, tenemos otro ejemplo de pregunta negativa de carácter global. Es falso afirmar de la infografía. Solución, para encontrar lo que no se puede decir, descartamos lo que sí se puede decir. ¿Qué sí se puede decir de la infografía? Fijo, fijo, ¿qué sí se puede decir para descartar? Que se opone rotundamente a la mutilación femenina. Muy bien, gracias, se va. ¿Qué otra cosa se puede decir? Fijo, fijo, si quieren volvemos a la infografía. La B. La B. Fijo se puede decir, 68 millones de niñas han sido sometidas a la mutilación femenina. 68 millones de niñas serán sometidas a la mutilación genital femenina. Dice que 200 millones de niñas han sido mutiladas. La B se puede descartar. No, porque ahí dice que los No, no. serán, Serán. más no que han sido. Y han sido. Excelente. Sí, señor. Con respecto a la cifra, porque como tal sí han sido lastimadas 200 millones, pero de acuerdo a la cifra, ese serán, no han sido. Uy, muy buen detalle. Miremos la C. ¿Será que se puede decir? Las mujeres son afectadas por la divergencia de poder con los hombres. De hecho, aquí se ve. ¿Por qué se practica? De equilibrio de poder. Sí. Entonces, esto es algo que sí se puede afirmar, fijo, de la Sí. infografía. Dice en otras palabras la misma idea de abajo. ¿Sí o no? Los desequilibrios. Sí. ¿Qué otra cosa no se puede, se puede afirmar para decirme que se va? Miremos lo de África, voy a subirla aquí un poquito. Sí, la D se descarta. Se descarta, ¿cierto? Sí, Tiene se mayor descarta. incidencia, se da más en África, según la información de la parte inferior derecha. Por tanto, confirmadísimo ya, la respuesta es la B. No se puede afirmar de la infografía esta. ¿Listo? Bien, muy bien, gracias. Bueno, el sentido del texto es que el sentido del texto está ligado a la intención central y al título. ¿Qué quiere el título? Este pedacito de documento quiere principalmente mostrarnos que se debe tener tolerancia cero a la mutilación femenina. ¿Qué hay? Sí. Tolerancia cero a la mutilación femenina. ¿Cuál es el sentido del texto? La C. La C. Bien. Ese es el sentido. Y si vieron, miren, por ejemplo, uno puede decir, el sentido es que la mutilación femenina vulnera los derechos de las mujeres. Y la A es algo que sí es obvio, pero no está en el contenido o en el sentido como tal del texto. Y decíamos, el sentido del texto lo podemos construir leyendo los paratextos y en este caso el título nos orientó un poco mejor con el sentido. Bueno, en el caso de la B se descarta
porque no es la mayoría de las mujeres, y en el caso de la D se descarta porque esto de zonas pobres no es central en el texto. Y sexta. Bien. Siguiente, vea, una pregunta positiva habíamos dicho con respecto a lo que más ocupa la infografía. ¿Es adecuado aseverar que lo que más ocupa la infografía, bueno, antes de irnos allá a las respuestas, ¿qué es lo más grande en la infografía? Ah, esperen un segundo. Mírenlo aquí. La cara de... La cara del bebé, de la niña, que es lo más grande. Luego le sigue el título. Incluso están como similares, ¿cierto? Muy grandes. Y bueno, los otros elementos mucho más pequeñitos en la exposición. Entonces, ahí ya vemos que es como lo que más ocupa la infografía. Ahora, por favor, respuestas. Ese me puede ser. Bueno, y en este caso con respecto a la estructura, ¿sí? A la conformación del texto y de lo que pudimos ver, sí, el rostro de la niña por la misma razón que ahí muestra, porque muestra el tipo de víctima de la mutilación genital, de que lo que más ocupa. Bueno, ya vimos que son los círculos porque contienen los motivos. Esto es verdad, pero no es lo más grande, por eso se descarta. ¿Qué es el título? Porque expresa difusamente el tema, no, pues lo expresa claritamente, entonces se descarta. Lo que más ocupa son las cifras de las víctimas futuras para advertir el peligro de la mutilación. No hay ninguna cifra aquí presentada. Y por eso se van. Muy bien, la respuesta aquí es la D. Aquí tenemos un texto, son 3 párrafos, digamos que más bien fáciles de leer, pero esto es un texto de una revista de astronomía. Bueno, la revista es la revista de astronomía digital, es un texto de divulgación científica muy cortito. Bueno, realmente es un fragmento, porque el texto es bastante largo. Y aquí, sexta. Vamos a responder a esta séptima. Para textos, ¿no? Primero, para textos. La naturaleza de Venus se llama el título. Bueno, el texto. La naturaleza de Venus. Este Venus va con mayúscula. Esto es escrito por Pedro Hernández en un texto que
artículo que se llama La advertencia de Carl Sagan. Este pequeño es un fragmento. La naturaleza de Venus está dentro de este artículo, publicado en esta revista. Ante este texto llamado La naturaleza de Venus, vamos a ver que es ilógico afirmar de la naturaleza de Venus, o sea, una pregunta negativa. ¿Qué no se puede decir de la naturaleza de Venus? Descartaremos lo que sí se puede decir sobre su naturaleza. Octava, es posible inferir de Immanuel Velikovsky que tenemos entonces una pregunta sobre un sustantivo sobre el cual se ofrecen informaciones. ¿Qué sí se puede decir de este personaje o de este señor sobre el cual están hablando? Primero, ¿qué no se puede decir con respecto a qué? A la naturaleza de Venus. Ya aquí se delimita la pregunta. Segundo, octava pregunta, ¿qué sí se puede decir? Es una pregunta positiva con respecto a Velikovsky. Octava. Novena. Según la oración, espérenme un segundito. Según la oración, aquí está entre comillas, en la parte subrayada las comas sirven para. Esta es una de esas preguntas que se pueden hacer de una vez, porque está aquí en el fragmento, y como tal es reconocer la función de esas comas. Incluso podríamos responderla de una vez. ¿Para qué sirven las comas en esa oración? A propósito de comitas que hablamos alguna vez en la vida. Respondamos a la novena, adelantemos trabajo. Una pregunta de esas literales que se pueden resolver de una. Teoría católica. La parte sobre la parte bélicos. Aquí William y Juan coinciden. Bien, y si ven, ahí ya, no todas las respuestas, no todas las preguntas se pueden responder de una vez, pero ya nos vamos volviendo duchos en reconocer las que sí, sin embarrarlas. Esta es una de ellas. Y es, pues, ¿por qué? Porque es muy local y nos está impidiendo reconocer la función de unas comas dentro de una particularidad. Y en efecto, como es positiva, ¿cierto? ¿Para qué sirven las comas? Ya. ¿Para qué sirven las comas ahí? Pues vemos que lo que están haciendo es delimitar una pequeña aclaración expuesta. Según lo que se está... ¿Y qué pasa con estas comas? Que si lo que está ahí entre las comas se quita, no afecta el sentido. Estas comas que aclaran funcionan de esa manera. Se puede retirar y no afecta el sentido de la idea. El psiquiatra hebreo de origen ruso, Velikovsky, desarrolló durante los años 40 del siglo XX una teoría de catástrofes planetarias para justificar eventos de la historia bíblica. Y entre las comitas, no, que era amigo de Einstein.
Así que aclara, más bien, las comas delimitan esa pequeña aclaración. No enumeran, muy bien descartado. No reemplazan el verbo principal, no es una coma elíptica, ni restringen lo dicho en la oración principal, como vemos esas comas de contraste que empiezan con pero, ¿no? Se dice la idea, coma, y luego viene el pero. La respuesta es la B, vean, ya solucionamos acá. Ahora sí, vámonos al texto. La naturaleza de Venus. 3 párrafos que vamos a leer clarito para ver qué es lo ilógico de decir con respecto a la naturaleza de Venus y qué sí se puede decir de Velikovsky. Incluso aquí ya hay algo muy importante que se está diciendo de Velikovsky en esta pregunta que ya solucionamos, que desarrolló durante los años 40 del siglo XX una teoría de catástrofes planetarias para justificar eventos de la historia bíblica. Bueno, vamos aquí. La naturaleza de Venus. Venus siempre despertó la imaginación de los científicos que se preguntaron cómo serían sus paisajes, su clima, sus habitantes. El psiquiatra hebreo de origen ruso, Immanuel Velikovsky, gran amigo de Albert Einstein, lo que acabamos de leer, desarrolló durante los años 40 del siglo XX una teoría de catástrofes planetarias para justificar eventos de la historia bíblica. Una de esas ideas convertía a Venus en un fragmento cometario expulsado de Júpiter alrededor del año 1500 a.C., que habría provocado presuntamente el éxodo del pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que, bueno, como tal nos está diciendo, Venus despertó la imaginación, Velikovsky planteó esto, relacionó catástrofes planetarias con eventos de la historia, y una de las ideas era que Venus salió de Júpiter y provocó el éxodo del pueblo de Israel hacia el 1500. Siguiente párrafo. Por supuesto, nadie en la academia tomó en serio sus especulaciones. Muy al contrario, fue recibida como con una acalorada oposición. Pero la propuesta de Velikovsky hacía una predicción contraria a las hipótesis de la época derivada de los cálculos de Svante Arrhenius, que dibujaban un Venus parecido a una sauna bajo un manto perpetuo de nubes en una versión tropical de nuestro planeta. Miren aquí lo que está diciendo, ¿no? Que la propuesta de Velikovsky hacía una predicción contraria a las hipótesis de la época. ¿Y cuál es la hipótesis de la época? Que Venus era tener una versión tropical de nuestro planeta. Un Venus lleno de vida. Flammarion, Claude Flammarion, imaginaba en 1884 con enormes planicies y montañas más altas que el Himalaya, poblado de unos habitantes sospechosamente parecidos a los humanos. Nos está mostrando aquí que así como Arrhenius, que mostraba una versión tropical de Venus, Flammarion veía a Venus como con grandes montañas y con humanoides o habitantes medio humanos. Finaliza. Según la propuesta de Velikovsky, recuerden que sobre él hablamos, la superficie de Venus tenía que estar muy caliente al ser un planeta joven con menos de 4.000 años. Acuérdense ustedes que lo que dijo Velikovsky fue rechazado y se oponía a lo que decían en la época, ¿no? Que Venus es tropical, es como una selva tropical. Entonces dice que Velikovsky decía que la superficie de Venus es muy caliente, porque es un planeta muy joven. Como de hecho fue descubierto, tenía que estar muy caliente al ser un planeta joven con menos de 4.000 años. Como de hecho fue descubierto en observaciones de radio a finales de los 50, evidenciando una superficie por encima de los 400 grados centígrados capaz de fundir el plomo. Un llamativo ejemplo de cómo la mala ciencia puede hacer una predicción correcta. ¿Por qué el autor dice esto de que la mala ciencia puede, de que esto que pasó con Velikovsky es un ejemplo de mala ciencia, pero que puede lanzar una predicción correcta? ¿Por qué es mala ciencia?
¿Por qué sería mala ciencia, según el autor del texto? ¿Qué es lo que hizo Velikovsky? Podría decirse aquí que mala ciencia se catalogaría a lo que hizo Velikovsky en la medida en que su investigación buscaba relacionar con eventos de la historia bíblica, o sea, relacionar estos eventos históricos, bueno, estos eventos de la historia bíblica con sucesos, digamos que con acontecimientos naturales. ¿Mm? Entonces, estas catástrofes planetarias, al relacionarla con eventos bíblicos, al relacionar, mostrar aquí, digamos, como esa intención religiosa, es lo que haría, según el autor, es de esto una mala ciencia. Por supuesto, según el autor. Bien. ¿Qué es ilógico decir de la naturaleza de Venus? Por favor, respondan. De nuevo, una tarea negativa. ¿Con respecto a qué? A la naturaleza de Venus. ¿Qué no se puede decir sobre la naturaleza de Venus? Para solucionar preguntas negativas, descarten lo positivo. Descarten que sí se puede decir sobre la naturaleza de Venus. No consolidamos la intención del texto, no es exponer precisamente sobre la naturaleza de Venus, o lo que este señor descubre sobre la naturaleza o evoca sobre aquello que pasa en Venus. ¿Cuál señor? Pedro Fernández. Entonces, pregunta número 7. ¿Qué no se puede decir sobre la naturaleza de Venus? Listo. ¿Cuál es la naturaleza de Venus? Según el texto, Venus era súper caliente, ¿cierto? Entonces, si la idea es buscar lo que no se puede decir de la naturaleza de Venus, descartamos lo que sí se puede decir. La B. Necesariamente que su superficie es en extremo caliente. Busco lo que no, se descarta. Con respecto a la naturaleza La de C Venus, también. muy bien, muchas gracias. Se dice que es un joven planeta y que esto se concluyó por unos estudios de radio.
Miren entre la B y la A. La naturaleza, lo que compone a Venus, es que despertó la imaginación de los científicos. Porque miren la B, su ambiente era selvático, esa no era la naturaleza de Venus, pero fíjense que esto es lo que se consideró erróneamente sobre la naturaleza de Venus, es decir, toda la oración es ilógico afirmar de la naturaleza de Venus que su ambiente era selvático, se consideró erróneamente. Esta aclaración indica que con respecto a la naturaleza, era erróneo pensar que era selvática, pero sí habla sobre la naturaleza, sobre lo que compone a Venus, aunque fuera mal desarrollado, o mal pensado, o mal propuesto, ¿sí? Pero sí es con respecto a la naturaleza. No sé si me estoy haciendo entender. Mientras que la naturaleza de Venus no despertó la imaginación de los científicos, no fue la naturaleza de Venus, fue Venus, fue el planeta, más no la naturaleza. Querían era descubrir su naturaleza. Entonces la naturaleza de Venus no despertó la imaginación de los científicos, mientras que sí se consideró erróneamente que su ambiente era selvático. La naturaleza era selvática, era erróneo, ¿no? Considerado erróneamente. Esto entonces sí refiere a la naturaleza, mientras que la A es lo ilógico, ¿m? Aunque pareciera la B, por supuesto. Por eso esa aclaración de se consideró erróneamente. Es ilógico afirmar, compañeros, de la naturaleza de Venus que despertó la imaginación de los científicos. La naturaleza no fue lo que despertó la imaginación, fue el planeta, más no la naturaleza. Precisamente con ánimo de responder a la curiosidad o a la imaginación que despertó el planeta Venus, es que se empieza a hablar sobre su naturaleza. Es distinto y por eso esto es lo ilógico. La naturaleza de Venus no es que haya despertado la imaginación del científico. Eso no corresponde a Venus. Es un efecto de Venus, pero no es su naturaleza. Por ello es la respuesta, es lo ilógico. ¿Mm? Entiendo por qué pusieron la B los compañeros, pero ya vieron por qué no servía. Bueno, miremos esta octava. Perdón. Uy. Es posible inferir de Velikovsky que es una tarea positiva con respecto a Velikovsky. ¿Qué sí se puede decir de Velikovsky? ¿Mm? ¿Qué sí se puede decir? Y con respecto a lo que dice Velikovsky, ahí sí vale la pena la aclaración y la distinción que los compañeros hicieron ahorita con respecto a lo que se decía de la naturaleza de Venus, ¿cierto? No, que Venus parece una selva. No, Velikovsky decía otra cosa, que era, a ver. ¿Qué palabras no reconocen de las opciones?
Bueno. Se puede decir de Velikovsky que para él Venus es un planeta de ambiente tropical y altas montañas. Dice, la propuesta de Velikovsky era contraria a las de su época. Las de su época decían que tenía un entorno tropical y de altas montañas. Entonces Velikovsky dice lo opuesto a ello. Por lo tanto, Velikovsky, para Velikovsky, ¿Venus es un planeta de ambiente tropical y altas montañas? No. Es posible inferir de Velikovsky que su predicción fue encomiada o alabada por el ámbito científico y académico. Velikovsky fue alabado, fue felicitado por el ámbito científico y académico. Listo, se va esta. Nunca fue alabado, fue rechazado. Velikovsky imaginaba las planicies de Venus llenas de vegetación. Él no imaginaba esto, de hecho eso lo imaginaban, eran otros, lo imaginaba Svante Arrhenius, que pensaba en una versión tropical, o Flammarion, que pensaba que eran altas montañas como el Himalaya. Entonces, no, imaginaba las planicies de Venus llenas de vegetación, no lo hacía Velikovsky. Velikovsky lo que hizo fue relacionar las catástrofes planetarias con historias de la Biblia, eso se dice al inicio del texto, donde se muestra aquí, nosotros lo leímos, desarrolló durante los años 40 del siglo XX una teoría de catástrofes planetarias para justificar eventos de la historia bíblica. La respuesta de esta es la opción D, lo que se puede afirmar de Velikovsky. Ay, vengan que esta yo no la había puesto, se me había olvidado. Entonces solucionémosla entre todos. Tengamos en cuenta la siguiente información. La obsesión de Newton por la interpretación de las escrituras durante algún tiempo fue desestimada como embarazosa. Sin embargo, su importancia para una comprensión adecuada de Newton ahora se reconoce y estimula mucha actividad nueva entre los especialistas. Entonces, Newton también interpretó las escrituras. ¿Y quién es Newton? Bueno, ustedes ya saben, es un personaje digamos que muy importante en el ámbito de la ciencia, de la astronomía. Y aún así, una persona que dio una trascendencia a la ciencia moderna, un paso a la ciencia moderna, pensó la Biblia. Lo que sobrevino a Newton se puede relacionar con lo sucedido a quién, a Flammarion, a Arrhenius, a Velikovsky o a Einstein. Lo que le sucedió a Newton, que fue menospreciado por también, digamos, como interpretar la Biblia en entornos científicos. ¿A quién le pasó de los personajes mencionados en el texto? Esa misma situación, ¿a quién le pasó? Aquí ya lo pusimos como respuesta, ¿no? Perdón, en la anterior, a Velikovsky, quien relacionó las catástrofes planetarias con historias de la Biblia. Algo similar hizo Newton, no tanto a relacionarlos de esta manera, pero sí como establecer una relación entre lo que se dice en la Biblia con los descubrimientos científicos.
Entonces, lo que sobrevino a Newton se puede relacionar con lo sucedido a Velikovsky. Bueno, yo creo que podríamos dejar ahí hasta el momento esta clase de lectura crítica. Voy ya mismo a guardar este documento, les pido el favor que solucionen las preguntas que vienen a continuación, son unas poquitas. Son pocas preguntas, ponen unas 6 preguntitas. Nos vemos en la siguiente sesión y bueno, podremos terminar hasta acá. Por favor, no se nos olviden los 3 pasitos para abarcar preguntas. Sabemos que hay unas preguntas que podemos solucionar previamente. Listo, sin más, dejemos hasta acá la sesión. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Álvaro, y a las personas que terminaron. Gracias. Ya te envío este documento, ¿vale? Gracias, profe. A ustedes, que estén muy bien.